Tenemos novedades y estas novedades se relacionan con el anuncio. Por acá Jimmy Jaramillo también nos saluda desde Zapallo, Quinindé, Esmeraldas. Así que hasta allá un enorme abrazo también a la provincia verde. Muy bien. En abril, recordarán ustedes, y que además en este espacio los que nos siguen desde hace mucho tiempo atrás recordarán que fuimos críticos, no porque seamos ni adivinos, ni pitonizos, ni nada por el estilo, pero desde la visión muy particular de este periodista, consideraba que yéndonos más allá de la vacunación y del relato este que ya se vuelve también algo cansón, que es lo de la vacunación, que está muy bien, pero que había que seguir cuidándonos. Sin embargo, en abril, a finales de abril, el gobierno nacional, y si el Esteban y la Meli nos ayudan colocando una fotito que teníamos por ahí guardada del archivo, en donde está el presidente Lasso, junto a la ministra de Salud, junto al ministro de Gobierno y junto a Juan Zapata, que no le sorprenda verle a Juanito Zapata en la papeleta electoral en estas seccionales, aspirando, no sé, a una alcaldía de Quito, a una prefectura de Pichincha o lo que sea. Pero ahí están, con la mascarilla en mano, diciendo que ya basta de restricciones, que estábamos en capacidad de dejar la mascarilla y los cuidados a los que nos obligó la pandemia durante los últimos 2 años. Dijeron adiós mascarilla. Resulta que ahora, desde el COE Nacional, se replantean esta medida que fue anunciada, y recuerden ustedes cómo fue anunciada esta medida, con bombos y platillos. Era un enlace, además, satelital del presidente Lasso. Los ministros que lo estaban acompañando ahí, lo veíamos de perfil, a Patricio Donoso, ministro de Trabajo, la señora Jimena Garzón, ministra de Salud, ahí está el ministro de Gobierno, el señor Francisco Jiménez, Juan Zapata, y algunos otros secretarios de Estado que estuvieron ese día acompañándolo al presidente Lasso, que dejaron sus ministerios, dejaron sus responsabilidades durante ese día porque tenían que ir al show, pues montaron un show. Lo de ese día fue un show. Un enlace satelital, Quito, Guayaquil, Cuenca. En Cuenca supuestamente tenían que enlazarse con el vicepresidente Borrero, quien nunca logró enlazarse, no sabemos por qué pasó, no sé si era un tema tecnológico, una descoordinación, un asunto más logístico. No creo que haya sido mala voluntad del vicepresidente no haberse conectado para conversar con la presentadora que estaba a cargo de la conducción de dicho evento y el presidente Lasso, que estaba ahí junto a los demás ministros de Estado, ¿no es cierto? Y en Guayaquil estaba el ministro de Turismo hablando de cómo la vacunación había ayudado a reactivar el sector turístico, la economía, la productividad, etcétera, etcétera, en Ecuador. Bueno, ese día dijeron no va más la mascarilla. Resulta que meses después, estamos, fíjense, julio, ha pasado abril, mayo, junio, julio, 4 meses después o 3 meses y medio después, tenemos que replantearnos nuevamente las medidas restrictivas. Y ayer, esto fue lo que dijeron en el COE Nacional. Tenemos un video, ¿no? El día martes 26 del 2022, por unanimidad de los miembros plenos, de manera presencial y virtual, resuelve. Primero, revisada la situación epidemiológica y en función de los principales indicadores presentados por el MSP, se aprueba el protocolo de aislamiento ante la presencia de síntomas de casos de COVID elaborado por la autoridad sanitaria y que ya lo dijo el señor ministro de Salud. Segundo, con la intencionalidad de reducir el riesgo de contagio, se dispone al Ministerio de Trabajo que comunique a la máxima autoridad de las instituciones públicas del Ejecutivo Central, quienes podrán definir una reducción de aforo de funcionarios que desempeñen labores de forma presencial, siempre que se garantice la correcta prestación de los servicios públicos y que funcionarios realizarían teletrabajo. Las instituciones de los sectores estratégicos podrán no adoptar la disposición anterior siempre que sea con el fin de garantizar la prestación de servicios públicos. Para el efecto se aplicarán las normas vigentes para la aplicación del teletrabajo emitidas por el Ministerio del Ramo y esta medida será evaluada en 15 días.
entra en vigencia a partir del jueves 28 de julio del 2022. También exhortar a las instituciones de los gobiernos autónomos centralizados, a las entidades autónomas y las demás instituciones del sector público y privado que acojan la resolución que hoy la hemos hecho pública a través del COE Nacional. Tercero, se recuerda a la ciudadanía que se mantienen vigentes las medidas adoptadas por el COE Nacional en la sesión del 7 de julio del 2022. El uso de mascarilla en espacios cerrados continuará siendo obligatorio para el caso de centros de salud, hospitales, establecimientos de salud, tanto para el personal que trabaje en estos como para pacientes y visitantes. El uso de mascarillas en espacios cerrados y abiertos será obligatorio para personas que presenten sintomatología respiratoria. Entonces, la reacción de los integrantes o las autoridades del COE Nacional, porque resulta que en Ecuador en los últimos 2 meses pasamos de tener 62 contagios a tener casi 1.600 contagios diarios de COVID. Y en la actualidad, según datos que son recogidos por quienes están precisamente actualizando las cifras y la información relacionada con el impacto de la pandemia en Ecuador, estos son datos actualizados. Nuestro país contabiliza 955.583 casos confirmados de coronavirus desde que llegó la pandemia al Ecuador. Al 25 de julio del 2022 se registran 9.096 casos confirmados nuevos, es decir, detectados en las últimas horas o hasta el día lunes 25 de julio. Casi 10.000 casos, ¿no?, de COVID. Según estas cifras, en el Ecuador por el COVID han fallecido 35.793 personas y en los últimos días han fallecido 7 personas a causa del COVID. ¿Por qué siempre, desde mi particular punto de vista, consideré que era precipitado el anticipar el retiro de las mascarillas? Porque el COVID, si bien ya vacunados, no representa un riesgo de mortalidad muy alto para quienes ya contamos con segunda, tercera y hasta cuarta dosis. A mí todavía me falta ponerme la cuarta. La tercera me la puse en febrero, me parece, en las instalaciones de Pichincha. Por cierto, si pueden ir a hacer uso de los servicios médicos que tiene Pichincha, el ala de salud de la prefectura de Pichincha, háganlo, porque la atención es de primera. El personal médico, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, es espectacular. Háganlo, a mí me ha ido muy bien las veces que he utilizado los servicios de Pichincha, así que ahí va la cuña de paso. La última vez me lo puse ahí, me fue excelentemente bien. Me falta la cuarta dosis, pero lo que yo les decía es, a pesar de tener tercera, cuarta dosis, el refuerzo y lo demás, el COVID es un virus que vino para quedarse. El COVID no se va a ir y es algo con lo cual nos va a tocar convivir y es algo de lo que nos va a tocar cuidarnos y cuidarnos mutuamente. Porque no es solo el hecho de que yo con la mascarilla evito contagiarme. Si es que estoy contagiado y uso la mascarilla, estoy evitando también contagiar al resto de personas que están en mi entorno, que pueden ser mis compañeros de trabajo, que puede ser mi familia, que pueden ser mis amigos, o que puede ser las personas con las que coincido, no sé, en una entidad bancaria, en un restaurante, en un bar, qué sé yo. Indudablemente también me parece que hay ciertos protocolos que debemos seguir para cuidarnos. O sea, si usted, por ejemplo, sale a hacer deporte, a trotar
o hacer bicicleta, no va a salir con mascarilla porque obviamente eso impide tener una mejor circulación de aire en su cuerpo y porque usted trotando o en la bicicleta guarda distancia física del resto de personas que están alrededor. ¿Ya? Excepto que usted esté trotando en, digamos, en un lugar cerrado, qué sé yo, ¿no? Que puede darse el caso también, pero si usted está realizando o está cumpliendo con actividades físicas en lugares abiertos, o si está caminando en un parque, indudablemente no está obligado a utilizar una mascarilla, bajo ningún punto de vista. ¿Cómo están las condiciones actuales? Yo les mencionaba el tema de contar con tercera o cuarta dosis, por ejemplo, y eso reducir el riesgo de mortalidad. Pero si usted utiliza con frecuencia y a diario, por ejemplo, unidades de transporte público, procure utilizar permanentemente la mascarilla, como lo hacíamos incluso durante la primera etapa de la pandemia. No una, sino 2 mascarillas, por, digamos, el espacio cerrado, la falta de circulación de aire, la falta de ventilación que puede tener también una unidad de transporte. Una sana recomendación, quienes se movilizan en transporte público, y más todavía en horas pico, cuando están completamente llenas las unidades de transporte, procure utilizar la mascarilla. Por su bien, por el bien de quienes están a su alrededor, por el bien de su familia, etc. Si ingresa a una oficina, si ingresa a un lugar público, a hacer un trámite donde hay aglomeración de personas, procuremos siempre usar la mascarilla. Creo que esa recomendación no debemos dejarla de lado, no debemos tomarnos tan a la ligera este asunto del virus, porque como les digo, el COVID vino para quedarse, o sea, y nos va a tocar a nosotros, créanme, convivir durante largo rato con esta enfermedad, que probablemente ya no, en la gran mayoría de casos, fíjense que ha habido 7 muertos en estas últimas semanas, ¿no? Pero si en la gran mayoría de casos ya no provoca un riesgo de muerte, puede provocar que usted tenga que ir a reposo, una gripe que pueda complicarse, o le puede dejar con algún tipo de rezago en sus pulmones, o en su sistema nervioso. Hay personas a las que el COVID les dejó con ciertos malestares en el sistema nervioso, por ejemplo. Entonces, no deja de ser una necesidad el portar siempre una mascarilla. Créanme, hay que hacerlo. Por ejemplo, si usted trabaja y si en su oficina, por ejemplo, hay distanciamiento físico entre un escritorio y otro, entre un compañero y otro, pero, por ejemplo, para llegar a su piso tiene que utilizar un ascensor. En el ascensor tiene que usar mascarilla. No dejemos de hacerlo. El distanciamiento físico está bien. Me da la impresión de que también este tema del distanciamiento nos ha generado el hoy tener una sociedad desconfiada el uno del otro. Eso creo que no nos ha hecho bien como sociedad. En general, no hablo solo del Ecuador, hablo de lo que está pasando en el mundo entero. El tema del distanciamiento ha significado romper muchas cosas, muchos esquemas a los cuales estábamos acostumbrados antes, y nos cuesta un poco recuperar la confianza también. A la hora del saludo, por ejemplo, ya muchos nos acostumbramos a chocar el puño, otros a ni siquiera tener ningún tipo de contacto físico. No sabemos si estrechar o no la mano de la persona con la que saludamos, etcétera. Habemos quienes todavía seguimos utilizando el frasco de alcohol, hay quienes ya no. O sea, son cosas que a la final, créame, no nos va a hacer daño seguir usando, seguir haciendo, seguir practicando. Yo, por ejemplo, soy un temático del tema del lavado de manos. Si puedo al día, me lavo 40 veces las manos con abundante jabón y agua. Lo hago. Ahí está el Javi portando su frasco de alcohol, la mascarilla, obviamente, claro. Lávese las manos permanentemente,
tratemos de seguir cuidándonos. Como les decía hace un momento, es un tema de responsabilidad no solo con uno mismo, sino con nuestro entorno. Así que fuimos críticos entonces, volvemos a ser críticos ahora, porque también daría como la impresión de que estaban tan necesitados de anuncios que montaron un show. Lo de abril fue un show. Fíjense, fue transmisión en vivo, vía satélite, conectadas 3 ciudades a través de los medios públicos que de paso son y han sido tan cuestionados en el pasado por quienes hoy son gobierno, que ahora les sirve también para montar estos shows televisados, ¿no? Entonces ahí se montó con todas las parafernalidades del caso, el aventar por los cielos, por el aire la mascarilla. Y resulta que ahora tenemos un rebrote de COVID y las autoridades nos están diciendo, ups, fíjense que está aumentando el COVID, sí hay que cuidarse, cuando antes nos dijeron, lo logramos, le vencimos al virus, y no, el virus no se fue, el virus está ahí, el virus va a estar siempre ahí. Yo les hablaba del tema del transporte público, de una cosa que es más cotidiana del día a día. Quienes, por ejemplo, por cuestiones de trabajo, por cuestiones familiares, les toca viajar permanentemente en avión, en un lugar donde no hay ventilación, como es un lugar cerrado como una aeronave, donde además nos toca estar en salas de espera durante a veces horas. Hay que seguir cuidándose, y donde circula gente que llega de todo lado, hay que seguir cuidándose. Y así por el estilo. Lo propio una terminal terrestre, ¿no? Donde también la gente va y viene todo el tiempo. Entonces, por favor, procuremos seguir cuidándonos. Tenemos más temas para conversar con ustedes, ¿no? Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Lasso sobre su respaldo al ministro del Interior. Cambiamos un poco de tema, nos vamos del asunto sanitario. Y hacerles la recomendación, ¿no? De que si no se han colocado ya la 4ª dosis, háganlo. Yo lo haré en estos días, indudablemente. Iré a Pichinchumana, que ya les digo que ahí la atención es espectacular. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente Lasso con respecto del ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien ha sido objeto de críticas, duras críticas, y de una amenaza de juicio político en la Asamblea Nacional por lo que ha sido su accionar durante las protestas de junio de 2022? Escuchemos al presidente Lasso. Para decirle al general Carrillo, ministro del Interior y excomandante general de la Policía, que no está solo, que va a enfrentar un injusto juicio político, un pretendido juicio político, solo por haber cumplido con su deber. Un juicio político que desde ya lo calificaría como un acto de venganza de los violentos que tienen a sus representantes en la Asamblea Nacional. El general Carrillo no está solo. Está el gobierno en pleno junto a él y los asambleístas de la bancada nacional para defender sus acciones institucionales durante el último paro. Queridos amigos, el gobierno nacional está consciente que debemos mejorar aún más en materia de seguridad. Guayaquil es lastimosamente la ciudad más violenta del Ecuador. Pero el trabajo de la Policía Nacional es un trabajo incansable y estamos logrando reducir el número de muertes violentas en la ciudad de Guayaquil y en el Ecuador. Y eso se debe al trabajo diario de cada uno de ustedes, oficiales, superiores y oficiales y policías de esta gran y noble institución, la Policía Nacional del Ecuador. Sargento. Reconoce al menos que Guayaquil es hoy por hoy la ciudad más violenta del país, y como les decía yo ayer,
una de las 50 ciudades más peligrosas de la región y del mundo. El presidente en su discurso durante las fiestas de fundación de Guayaquil hablaba de que se han invertido 550 millones de dólares justamente en el puerto principal, en Guayaquil. Yo les planteo la misma inquietud que ayer. Si se invirtieron tal cantidad de recursos en Guayaquil, ¿por qué es que Guayaquil está como está? ¿No será hora, presidente Lasso, de terminar con esta retórica y el discurso modosito de, por ejemplo, salir y respaldar al ministro del Interior sobre un eventual juicio político en su contra, que además la Asamblea está en todo su derecho, no solo a él, sino a cualquier otro de los ministros que forman parte de su gabinete o de autoridades sujetas a fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, si es que tienen primero los argumentos necesarios? ¿Ya? Porque aquí tampoco es que el juicio político, la censura o destitución de un funcionario puede convertirse, como usted decía, presidente, en una razón de venganza. O sea, la venganza no tiene que ser, ni debe ser, el móvil de un intento de juicio político en contra de un funcionario. Tiene que haber razones y tiene que haber justificaciones. Si es que la Asamblea tiene, en el caso de Carrillo, por haber actuado mal, por haberse excedido en, por ejemplo, contener o neutralizar las protestas, y si es que, como ocurrió con María Paula Romo, la Asamblea encuentra razones como para censurar y destituir a Carrillo, que la Asamblea lo haga. Y el ministro tendrá además todo el derecho de defenderse dentro de lo que es un procedimiento regular parlamentario. Pero yo les decía, ¿ya no será el momento, presidente, de dejar por un lado estos discursos modositos y hablar más con hechos que con palabras? Es decir, usted desde abril también, en el mismo mes en el que lanzó por los aires la mascarilla diciendo que ya chao mascarilla y que ahora hay que otra vez ponerse la mascarilla, en el mismo mes de abril anticipó que usted y su gobierno iban a destinar 1.200 millones de dólares solo para seguridad. Ya está lindo que usted respalde a su ministro, todo bien, perfecto, es su amigo, su colaborador, etcétera. Ya, pero díganos, ¿cuántos de esos 1.200 millones de dólares usted y el Ministerio de Finanzas ya ha entregado a la Policía Nacional para la seguridad? Por eso les digo yo a ustedes, ya basta de estos discursos, basta del bla bla bla. Hablemos con cifras, hablemos con hechos. Usted citó alcaldes, alcaldesas, prefectos, hace algunas semanas, meses atrás, en Parcayacu para hablar de seguridad. Bueno, ¿cuánto avanzó el gobierno? A partir de ahí, usted habrá recogido recomendaciones, sugerencias, incluso hasta llamados de atención por parte de las autoridades locales del país. Habrá tomado nota las cosas que debería estar haciendo el gobierno para mejorar el tema de seguridad. Bueno, ¿cuánto avanzó desde ahí el gobierno nacional y el Ecuador en materia de seguridad? Y repito, de los 1.200 millones de dólares que usted dijo, presidente, que destinaría para combatir la inseguridad en el país, ¿cuántos dólares? ¿$1, $2, $100, $1.000, $1 millón de dólares, 100 millones de dólares? ¿Cuánto usted ya entregó a la policía para combatir contra la inseguridad? Creo que son respuestas que amerita el país conocerlas, más allá del respaldo que usted le da hoy al ministro, dentro de un proceso que, como les digo, es parte de las competencias que tiene además la Asamblea Nacional: legislar y fiscalizar. ¿Fiscalizar a quién? Por ejemplo, funcionarios como el ministro del Interior y cualquier otro de los que forma parte de la cartera del gabinete ministerial del presidente Lasso.